En esta ocasión me gustaría compartir una reflexión que a mí personalmente me ha hecho bien y que creo que les puede hacer bien también a las personas que escuchen esta reflexión. Dice la Biblia en 1 de Samuel capítulo 16 versículo 7 que Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. En el libro de Proverbios se nos dice que Dios pesa los espíritus y los corazones. Esta es una forma de decir que Dios es capaz de conocer las intenciones más profundas de nuestro corazón. Nosotros no tenemos esa capacidad. Por eso nuestros juicios, a la hora de juzgar a alguien, se encuentran limitados a lo que podemos ver, pero la realidad es que siempre hay mucho más detrás de lo que se puede ver a simple vista. Las cosas siempre son mucho más complicadas de lo que parece y de lo que se puede ver a simple vista. Hay un trasfondo siempre detrás. La Biblia nos enseña que llegará un día en el que por fin podamos estar con el Señor en el reino de los cielos, y allí se nos dice que se celebrará un juicio conocido como el Tribunal de Cristo, o también llamado el juicio de los galardones. Este será un juicio no para condenación, sino para recompensar a cada uno según la vida que hayamos vivido en esta tierra. Es un juicio en el que cada uno de nosotros será juzgado y recompensado conforme a la vida que hayamos vivido en este mundo. En este juicio, dice la Biblia, que las buenas obras que hayamos podido hacer en esta tierra serán probadas como por fuego, para ver si son como oro, plata o piedras preciosas y permanecen, o por el contrario son como madera, heno u hojarasca y son consumidas sin quedar nada de ellas, por muy grandes que hayan sido. Porque Dios no solamente juzgará las obras que hayamos hecho, sino las intenciones que nos motivaron a hacer esas obras, de tal forma que, como dice Pablo en 1 Corintios 13, ya podemos haber dado todas nuestras posesiones a los pobres y haberlas repartido con ellos, o incluso hayamos entregado nuestro cuerpo para ser quemado, hayamos podido hacer la obra más extraordinaria de la historia, que si nuestra intención, las intenciones que promovieron esas obras, no fue el amor hacia los demás, sino que fueron motivadas desde un deseo egoísta, por ejemplo, desde un deseo de reconocimiento, no servirán para nada. Quizás a ojos del mundo puede que nos aplaudan, puede que nos alaben, pero Dios, que conoce las intenciones del corazón, estas obras tan grandes serán probadas por fuego y puede que no queden nada y no servirán de nada cuando estemos allí delante del Señor y nos juzgue en el tribunal de Cristo. De la misma forma, como a Dios le importa más la intención del corazón que las obras en sí mismas, creo firmemente que seremos recompensados también incluso por aquellas cosas que tuvimos el sincero deseo de llevarlas a cabo para su gloria, pero que por falta de recursos o de oportunidades no pudimos llevarlas a cabo. Es como cuando alguien nos ha querido ayudar o hacer un bien, pero por alguna causa de fuerza mayor, esa persona no ha podido ayudarnos, no ha podido hacer aquello que deseaba hacer con nosotros. Y entonces esa persona nos lo ha hecho saber, se ha acercado a nosotros, nos ha pedido disculpas y nos ha dicho que ha querido hacer algo por nosotros, tal o cual cosa, pero que no ha podido debido a que alguna causa se lo ha impedido. Y nosotros conocemos el caso y sabemos que ha sido así, que realmente está diciendo la verdad y que no ha podido hacerlo, y que si hubiese podido lo hubiera hecho. Y entonces nosotros hemos valorado la situación y le hemos llegado a decir: bueno, no te preocupes, porque aunque no hayas podido hacerlo, me doy por pagado, porque sé que si lo hubieras podido hacer, lo hubieras hecho. Entonces, para mí, como si lo hubieras hecho, aunque no lo has hecho, no lo has podido hacer, pero para mí, como si lo hubieras hecho, porque sé que si hubieses podido, lo hubieras hecho. Pues si nosotros, como dice la Biblia, siendo malos, somos capaces de hacer este tipo de juicios benévolos para con los demás, cuanto no más Dios, que conoce las intenciones y los deseos de nuestro corazón. Dios también recompensará estas cosas. Por eso estoy seguro de que cuando se celebre este juicio de galardones, seremos recompensados
por muchas cosas que ni siquiera nosotros nos esperaremos, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Y es que Dios tiene que juzgar también las intenciones del corazón y no solo centrarse exclusivamente en las obras, porque eso no sería justo. Al fin y al cabo, no todos tenemos las mismas oportunidades en la vida, ni las mismas posibilidades, ni los mismos recursos, ni los mismos privilegios, ni el poder, ni la autoridad para hacer las mismas cosas. No es lo mismo la influencia que puede tener, por ejemplo, un pastor para servir a Dios y hacer grandes cosas, que la influencia que puede tener, por ejemplo, una anciana de la iglesia, por muy piadosa que sea, y aunque tenga incluso mayor madurez espiritual que el pastor. Si un hombre que ha tenido la gracia de llegar a ser pastor, o cualquier otra posición de envergadura dentro de la iglesia, y esto le ha brindado facilidades, recursos y privilegios para servir a Dios de una forma más visible, y la anciana no, simplemente por el hecho de ser mujer, nunca ha podido aspirar a hacer cosas a hacer las mismas cosas que puede hacer un pastor. Entonces, si el pastor en este caso ha jugado con ventaja para poder hacer más obras que la anciana, que nunca ha tenido posibilidad de ello, ¿cómo Dios va a juzgar de la misma manera? La anciana tenía unas limitaciones que el pastor no tenía, debido al sistema en el que se encontraba, el sistema eclesiástico en el que se encontraba, en el cual posiblemente a las mujeres no les dejen hacer nada. Simplemente por el hecho de haber nacido mujer, ¿qué culpa tiene? Pues cómo Dios se va a centrar en valorar exclusivamente las obras que se han hecho si no todo el mundo tiene las posibilidades de hacer las mismas cosas. Por eso Dios juzga en base a la proporción y no a la cantidad, porque Dios es equitativo. La equidad es muy diferente a la igualdad. La igualdad se basa en lo mismo para todos, mientras que la equidad se centra en las limitaciones que tiene cada persona, y por eso, viendo las limitaciones que tiene cada persona, quizás dé más ayuda a una persona que tiene más limitaciones para que todos lleguen al mismo nivel. Eso es lo que hace la equidad. Da más ayuda al que tiene más limitaciones y más dificultades para que todos puedan estar en el mismo nivel y puedan tener el mismo esfuerzo y las mismas recompensas, según en la medida de las posibilidades de esas personas que se encuentran más limitadas. Porque Dios juzga en base a la proporción, no en base a la cantidad. La diferencia entre proporción y cantidad es sencilla. Imaginaos que alguien tiene 1.000.000 de euros y yo le pido 1.000 euros. Y esa persona que tiene 1.000.000 de euros me los da. Ahora imaginemos a otra persona que solo tiene 20 euros y yo le pido 10 euros. Y como me ve necesitado y esa persona sabe lo que es sufrir necesidad y se conduele, me da esos 10 euros y él se queda con la mitad. Cuantitativamente, en términos de cantidad, el que me ha dado 1.000 euros me ha dado mucho más que el que me ha dado 10. Pero en proporción, al que me ha dado 1.000 euros no le ha supuesto ningún esfuerzo desprenderse de esos 1.000 euros, ya que todavía tiene muchísimo dinero, tenía 1.000.000. En cambio, el que me ha dado 10 euros, aunque me ha dado muchísimo menos que el otro, me ha dado la mitad de todo lo que tenía y su sacrificio ha sido mucho más grande que el que me ha dado 1.000 euros, aunque este me haya dado menos dinero. Pues Dios juzga y valora las cosas en términos de proporción, no de cantidad. Por eso para Él siempre será más espléndido aquel que, aunque tiene poco, da lo que tiene, aunque para nosotros, visto desde fuera, porque solamente miramos lo que tenemos delante de nuestros ojos, sea algo insignificante. Y que el que da mucho, aunque sea lo que le sobre, a nosotros nos asombre. Porque Dios no mira lo mismo que mira el hombre. Dios mira el corazón, el hombre mira lo que tiene delante de sus ojos. Y Dios conoce el corazón de cada uno y los pesa para saber hasta dónde pueden llegar y lo que pueden ofrecer. Y en base a eso es como valorar las cosas. Unos podrán sacrificar un cordero, otros unos pajarillos y otros una triste flor de harina. Pero como a Dios no se le puede comprar ni sobornar
porque en comparación con Él todo lo que le podemos dar es menos que nada. Por eso Él se fija en nuestra disposición. A Dios no se le puede comprar. Dios se fija en nuestras posibilidades, en nuestro esfuerzo y en nuestro sacrificio. Por eso para Dios esto vale más que la obra o lo que le ofrezcamos en sí mismo. Aunque a nuestros ojos, porque vemos la cosa de otra manera, no sea así, Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón, y lo que recompensa es el esfuerzo, es el sacrificio, es la proporción, no la cantidad. Cuando la palabra de Dios nos habla acerca de la naturaleza humana, de cómo somos, de cómo el pecado nos ha desestructurado por completo, cómo nos ha afectado el pecado, lo hace de forma tajante y dice que la naturaleza humana ha sido contaminada por el pecado a unos niveles tan profundos que ni siquiera nosotros mismos podemos llegar a entender. Dice la Biblia que el designio de nuestro corazón es de continuo el mal, que de él brotan unas pasiones, unos deseos que se oponen a nuestra propia voluntad y que nos arrastran a pecar continuamente. Cuando Jesús hace un análisis del corazón del hombre contaminado por el pecado, Jesús nos lo abre en canal para mostrarnos lo que hay dentro y nos dice que de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Es verdad que no todas estas cosas se manifiestan en todas las personas de la misma manera, pero así es el corazón del hombre. Esto es lo que hay en su interior, en el interior de todos sin excepción, y este es el gran potencial que tiene de hacer el mal nuestro corazón, el corazón de todos. Todos somos así. Aunque unos manifiesten unas cosas y otros otras, este es el corazón que tenemos. Pero si todos tenemos la misma naturaleza, este mismo corazón tan malo, ¿por qué entonces no se manifiestan las mismas cosas en todos los casos? Miren, vamos a hacer un experimento y vamos a imaginar que la naturaleza humana tiene la forma de un líquido que se puede extraer del corazón, y vamos a coger ese líquido que representa la naturaleza humana y vamos a meterlo en un tubo de ensayo y vamos a hacer experimentos con él. Vamos a tomar ese tubo de ensayo que en su interior contiene la naturaleza humana, que todos tenemos por igual, y vamos a acercarlo al fuego y vamos a ver cómo esa naturaleza humana hierve. Ahora vamos con este mismo tubo de ensayo a meterlo vamos a someterlo a muy bajas temperaturas y vamos a ver cómo se congela. Ahora vamos a agitarlo, a ver qué es lo que pasa y cómo se comporta. Ahora vamos a meterlo en una cámara de vacío a ver qué ocurre. Ahora vamos a someterlo a grandes presiones a ver qué es lo que pasa. Y así vamos a hacer diferentes experimentos con él. Y vamos a someterlo a diferentes circunstancias, a esta naturaleza humana. La vamos a someter a diferentes contextos, diferentes situaciones. Y vamos a ver cómo en cada caso se comporta de una forma distinta, manifestando en cada caso diferentes propiedades y características. El líquido es el mismo en todos los casos. Es la misma naturaleza humana, lo único que cambia ha sido el medio al que ha estado expuesto. De tal forma que si cambiamos de lugar el líquido que ha estado en el congelador por el que ha estado en el fuego y viceversa, se comportarán de la misma manera, porque es la misma naturaleza humana en todos los casos. Así pues, cada uno de nosotros ha estado sometido a diferentes situaciones y circunstancias. A uno les ha tocado vivir en una época donde quizás la moralidad no estaba tan degradada, había unos principios y unos valores más bíblicos en la sociedad, y a otros les ha tocado vivir en otra época donde la moralidad ha tocado fondo. A uno les ha tocado nacer hombre, a otras les ha tocado nacer mujer, a uno les ha tocado nacer y crecer en una casa cristiana, donde desde pequeños han respirado un ambiente sano y espiritual, pero otros no han tenido esa suerte y les ha tocado criarse en una casa con muchos problemas, viendo a lo largo de su vida cosas que no tenían que haber visto. Cada uno ha vivido en un contexto diferente. Unos han estado expuestos a unas cosas y otros a otras. Unos con unos privilegios, otros con menos, unos con facilidades, otros con dificultades, unos con unos problemas, unos con un tipo de problemas muy serios, otros con otro tipo de problemas. ¿Y quién soy yo para juzgar estas cosas? Si posiblemente sería igual o peor que aquella persona a la que juzgo
si me hubiese tocado vivir en su misma realidad. Yo no puedo juzgar a ese tipo de personas que han vivido en un contexto diferente al mío y que se comportan como se comportan. Si yo no puedo saber cómo me comportaría yo si hubiera vivido esa misma realidad y en ese mismo contexto, si hubiera estado sometido a esas circunstancias. Por eso no podemos juzgar las cosas así. Dios es el único que puede saber hasta dónde somos capaces de llegar. Por eso esa persona que ha vivido en un contexto más difícil que el mío y ha estado sometido a unas presiones mucho más altas que yo, esa persona intentará en la medida de sus posibilidades dar a Dios lo poco que tiene, aunque yo, que he vivido en una situación más privilegiada, desprecie su comportamiento y su actitud y le exija lo mismo que yo cuando esa persona no ha tenido los mismos privilegios que yo. Pero para Dios esto no es así. Él sabe pagar conforme al esfuerzo y al sacrificio que a cada uno le supone seguirle y cumplir su voluntad. En Mateo capítulo 20, el Señor nos ofrece una parábola extraordinaria. Y dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros un denario al día, con unos obreros que había visto desde por la mañana, les envió a su viña. Saliendo a mediodía, unas horas más tarde, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Salió otra vez por la tarde, después de otras varias horas, y halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Ellos dijeron: porque nadie nos ha contratado. Entonces él, el dueño de la viña, les dijo: también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña llamó a los obreros para pagarles el jornal. Y a los que trabajaron todo el día les dio un denario, que fue lo que convino con ellos. A los que trabajaron unas horas más tarde, a mediodía, también les dio otro denario. Pero a los que trabajaron solamente un par de horas, también les dio un denario. Los que trabajaron desde por la mañana se quejaron porque quisieron que el dueño de la viña pagara no con equidad, sino con igualdad. Es decir, ellos se basaban en esta fórmula: si yo he trabajado 10 horas y por 10 horas me has dado 100 euros, a ese que me ha dado 2, dale 20. Esto es igualdad. Pero Dios no paga en estos términos. Dios es justo y equitativo. Es decir, ve las limitaciones de las personas y paga conforme a su esfuerzo. Y por eso paga cada uno conforme a lo que han podido hacer, no solo en base a lo que han hecho. Nosotros nos preguntamos, con nuestra forma de ver las cosas, ¿por qué van a cobrar lo mismo el que ha trabajado 10 horas que el que ha trabajado 2 horas? No es justo. Esa es la valoración que hacemos, y ahí es hasta donde llega nuestra vista. Pero Dios, que es capaz de ver mucho más allá, tiene en cuenta que aquellos a los que contrató los últimos a última hora no estuvieron ociosos, sino que se nos confirma que estuvieron buscando trabajo todo el día, y por eso nos dicen ellos mismos que nadie les contrató. ¿Cómo sabían que nadie les contrató? Porque estuvieron buscando trabajo. Y ahora yo pregunto, por no tener la misma suerte que los que fueron contratados desde por la mañana, por encontrarse en el lugar específico, en la situación correcta, a pesar de que estos últimos también tuvieron todo el deseo y toda la intención de haber trabajado desde por la mañana, ¿no van a recibir lo mismo? ¿Vamos a dejarlo todo en manos de la suerte? La única diferencia que ha habido entre estos primeros y los últimos es la suerte de encontrarse en un contexto más apropiado para ser contratados antes, pero al final, tanto unos como otros han hecho todo lo que ha estado en su mano para servir al Señor de la viña, y por eso, aunque hayan trabajado menos, recibirán su justa recompensa que merecen. Porque Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Por eso cuando Jesús estaba sentado en el templo y miraba cómo
Había personas que echaban grandes cantidades de dinero a la ofrenda del templo. Cuando se acercó una pobre viuda a echar una cantidad tan insignificante como eran 2 simples blancas, Jesús tuvo que pronunciarse y decir: esa ha echado más que nadie porque ha dado todo lo que tenía. Cuando damos todo lo que tenemos a Dios, con todo el sacrificio y sufrimiento que nos ha supuesto, aunque los demás lo desprecien, Dios recompensará esto con creces, aunque de cara a la persona esto no tenga la más mínima importancia y sean las exigencias mínimas para ello. Para Dios, que conoce el corazón, sabe que no es así, por eso nos recompensará. Él sabe lo que nos cuesta. Porque Él sabe mejor que nadie, por el contexto que estamos, la situación en la que nos encontramos y lo que nos cuesta hacer lo que hemos hecho, aunque para otros no sea nada. Dios nos pagará como solo Él sabe, aunque nosotros tengamos otra forma de valorar las cosas. Cosas que para nosotros como hombres o como personas podemos verlas como insignificantes y que es lo mínimo que exigimos a los demás, como por ejemplo asistir a la iglesia, orar de vez en cuando, echar a la ofrenda, perdonar una pequeña ofensa, aunque quizá para esa persona no ha sido tan pequeña, leer la Biblia de vez en cuando. Estas cosas que para nosotros no tienen demasiada importancia o que es lo mínimo que debe hacer cualquier persona que se llame cristiano, según en qué casos, pueden ser ofrendas extraordinarias para Dios, sabiendo el esfuerzo que le ha supuesto a algunas personas hacer estas pequeñas acciones. Y si supiéramos el esfuerzo y el sacrificio que le ha costado a cada persona hacer estos pequeños avances, que para nosotros son pequeños pero en realidad no lo son, quizás empezaríamos a valorar cómo se merecen estas acciones, porque cuando uno da lo que tiene, aunque sea poco, no se le puede exigir más. Por eso menos mal que Dios juzga equitativamente. Dios no ve las cosas como nosotros y Dios no juzga las cosas como nosotros. Gloria a Dios si nosotros podemos ofrecer un cordero, pero Dios no desestima la flor de harina, y para Él esta pequeña acción puede ser igual o más preciosa aún que la mejor adoración que le podemos dar nosotros. Debido al esfuerzo que le ha supuesto juntar un poco de harina a la otra persona, Dios lo recompensará con creces. Cuando tratamos con personas que tienen ciertas adicciones que les cuesta mucho superar, hay que saber tratarlas también como Dios las trata, con equidad. Porque si gracias a Dios nosotros no tenemos esas limitaciones, no sufrimos, no sabemos lo que es sufrir la adicción que esa otra persona con la que esa otra persona está luchando, no podemos pedirle las mismas cosas que nosotros nos exigimos. Dice la Biblia en Romanos 12 que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional. Los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento eran una forma de demostrar agradecimiento a Dios. Hoy en día estos sacrificios no sirven de nada, ya que la verdadera muestra de amor que Dios demanda de nosotros es el sacrificio de nuestras pasiones y deseos para someterlos a su voluntad. Es decir, que sometamos lo que nos pide nuestro cuerpo y nuestra carne, que va en contra de las cosas de Dios, para que lo pongamos a su disposición, aunque nuestro cuerpo, nuestros deseos, nos lleven por el lado contrario y nos quieran arrastrar a hacer lo opuesto. Sabemos que los sacrificios del Antiguo Testamento se tenían que quemar para que subieran como olor fragante a la presencia de Dios. Una persona que tiene una adicción y que lucha contra ella para no caer, esa persona se puede decir que se está quemando por dentro, está quemando sus pasiones, su propia voluntad, entra en un estado tal de ansiedad que es muy difícil de soportar. Tienen que aguantarlo, tienen que aguantar esos impulsos y en pos de querer agradar a Dios y cumplir su voluntad, y esta es la mayor muestra de amor que Dios puede recibir. Por eso la lucha que puede tener una persona que tenga cierta adicción es muy diferente a la persona que por suerte no tenga ninguna. La parte de su ser que es impulsada por el principio del placer y quiere satisfacer inmediatamente y de todas las formas posibles, con toda la fuerza que supone sus deseos, de tal forma que si no se satisfacen, la persona entra en un estado de ansiedad
impuso a la persona a llevar a cabo aquello que desea sin importar el mal que pueda producirle, porque su cuerpo se lo está pidiendo a gritos. Por lo tanto, ya no solo es el placer a nivel fisiológico que le pueda aportar el meterse esa sustancia al cuerpo, sino también el hecho de eliminar ese estado de ansiedad en el que se encuentra tan difícil de soportar por aguantarse las ganas. O sea, ya no es simplemente el placer que me puede dar el meterme esa sustancia. Ya no busco el placer, lo que busco es que este estado de ansiedad en el que el cuerpo se me pone por no darle lo que él pide, quiero que se me quite. Ya me da igual lo que me dé esa ansiedad, lo que quiero es esa sustancia, lo que quiero es que me quite la ansiedad. En otras palabras, se queman por dentro y quieren apagar como sea ese fuego que les está quemando y torturando por dentro. Pero Dios, que conoce el corazón y las intenciones y sabe hasta dónde llegan nuestras fuerzas, considera esto la mejor alabanza. La mejor alabanza que le podemos dar. Me atrevo a decir que aunque esa persona llegue a caer después de haber aguantado lo que pueda, nadie le va a quitar a Dios ese rato de lucha que ha habido contra sus pasiones de una forma casi insoportable por amor a Él. Como dice la Biblia, nadie le va a quitar esa parte a Dios, porque ha querido en la medida de sus posibilidades aguantar lo que ha podido para darle la gloria de Dios, y se ha quemado lo que ha podido, hasta lo que ha aguantado. Y aunque caiga ese rato de adoración, porque eso es adoración, el querer cumplir la voluntad de Dios, esa adoración no se la va a quitar nadie a Dios, aunque termine cayendo incluso. Aunque la obra sería perfecta si llega en ese momento a superarlo y se aguanta las ganas y consigue en ese momento superarlo. Pero aunque ni siquiera lo supere, ese rato de adoración a Dios que lo ha hecho porque ha querido cumplir la voluntad de Dios, nadie se lo puede quitar. Cuando el Señor dice que nos desprendamos de nuestro ojo, de nuestra mano, si nos es ocasión de caer, está hablando de esto, de mutilar nuestra carne con todo el dolor que supone, no de forma literal, claro está, sino que utiliza esta expresión debido al dolor que supone la mutilación de una parte de nuestro cuerpo para someterla a la voluntad de Dios, porque es una tortura comparable a arrancarnos un ojo o cortarnos una mano. Yo creo que estas cosas también serán recompensadas cuando llegue el momento. Por eso, demos al Señor todo lo que tengamos en nuestra mano, aunque sea poco. Lo que le podamos ofrecer, vamos a dárselo, porque Dios sabe lo que nos cuesta, y así para cuando llegue el día en el que nos encontremos con Él pueda decirnos: bien, buen siervo, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, pasa al gozo de tu Señor. Y como dice la Biblia, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos, entendemos o pensamos, porque Dios nos pagará de una forma que, más allá de lo que nosotros podamos llegar a creer o pensar, a Él sea la gloria por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Nadie paga como Él paga.